Bueno, hay muchísimo que conversar y vamos a conversar justamente hoy con el abogado Miguel Krasnov, quien no descartó que otros uniformados se quiten la vida, incluso en caso de que se concrete el cierre del penal en Punta Peuco. Bueno, harto de conversar entonces con el abogado Raúl Mesa. Abogado, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, encantado de estar en CNN, como siempre. Antes de hablar de su representado en específico, quisiera preguntarle por este tema. ¿Qué pasaría, según usted, si es que se cierra Punta Peuco? A ver, yo voy a tratar de transmitir un poco cuál es la sensación que yo he visto a raíz de las visitas que yo he hecho en Punta Peuco. Evidentemente que aquí hay una situación abiertamente de incertidumbre, en virtud de este anuncio. Ojo, aquí no hay nada decidido y por tanto cuando se entrega una opinión, ya sea una opinión de una autoridad determinada, pero aquí, y ahí viene el punto de inquietud de ello, esta información surge a partir no de una fuente oficial, sino que la señora Quintana comenta públicamente que la señora Bachelet le había dicho a la presidenta que cerrara Punta Peuco. Pero volvamos al tema inicial. ¿Qué pasaría, según usted, si se cierra Punta Peuco? ¿Qué harían los militares que están detenidos en Punta Peuco? A ver, desde ya oponerse absolutamente al cierre. ¿Cómo? Desde el punto de vista judicial. Hay muchas acciones que se podrían interponer. ¿Cuáles? A ver, por ejemplo, cuando uno se plantea en el cumplimiento de una condena como este caso, hay varias circunstancias que naturalmente se allegan a la situación de cada... Ahora, primero, defender no la condición propia del interno cumplimiento de su pena, porque en su condición de tal tiene que haber igualdad ante la ley. ¿Qué se defiende acá? Que estamos frente a una cárcel como cualquier otra. Si aquí no hay cárceles de privilegio de 5 estrellas. Aquí hay una cárcel... Perdón, yo puedo dar fe de eso. Yo doy fe de que es una cárcel que está a cargo de Gendarmería de Chile, que hay personas que fueron objeto de un proceso, fueron sentenciadas y están cumpliendo una pena. Bueno, entonces la pregunta... Convengamos en que la calidad de vida en Punta Peuco, por ejemplo, respecto al hacinamiento, no es la misma que en Colina 2 o que en otras cárceles que están mucho más hacinadas. O sea, ¿sabe lo que que no existe en Punta Peuco? En eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que ellos están viviendo condiciones de dignidad de un preso que debería tener hoy día en cualquier cárcel pública en este país. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse, ¿ellos están viviendo una situación de privilegio o los demás internos en este país están en cárceles indignas en su tratamiento y en su condición? Ahora, muchos podrían preguntarse por qué los condenados por los delitos más graves que puede cometer una persona, es decir, delitos de lesa humanidad, tienen que ser los únicos que estén en condición de privilegio. ¿Por qué no poner en esa condición de privilegio a otros en vez de a ellos que han cometido los crímenes más graves? Ahora, eso habría que preguntarse a la persona que creó Punta Peuco. ¿Tú sabes en qué periodo se creó? Pero por supuesto, esto es fruto de una negociación política y una presión. Por eso, pero en la realidad actual... Perdón, es que ahí está la respuesta, que no es menor. Aquí hay autoridades que en su momento no se cuestionaron lo que hoy día tú estás planteando. ¿Era ser una condición, era ser una cárcel para privilegiados condenados en estas circunstancias? ¿Era producto de una negociación política? Entonces, ahí viene el punto. Oye, pero una pregunta. Usted me decía, ¿se opondrían judicialmente, aduciendo qué? Si Gendarmería es quien decide... a ver, aquí va a haber aquí, si es que la hay. Sí, no hay. Que se cierra Punta Peuco. Yo te quiero decir lo siguiente. Y déjame contarte esto, yo lo afirmé en algunos medios. Fue el encargado regional metropolitano de Gendarmería a hablar con los internos. ¿Sabes lo que les dijo? Mire, yo, como autoridad regional metropolitana de Gendarmería de Chile, ni a mí, ni el gobierno, ni el Ministerio de Justicia ni Gendarmería me ha dicho que se va a cerrar Punta Peuco o se está evaluando. Abogado, se nos va a acabar el tiempo. Quiero saber a través de qué recurso judicial se opondrían al cierre Punta Peuco, amparándose en qué. A ver, aquí hay un tema de seguridad. Hay un resguardo, un derecho de protección a la integridad física y a la vida de las personas. Si le garantizan eso en otra cárcel. A ver, eso es el punto. ¿Se lo pueden garantizar? ¿Cree usted que pueden garantizar de que una persona que está cumpliendo una condena de derecho humano en otro centro penitenciario le garantizan plenamente la integridad física y la vida de la persona? Y lo firmamos y lo cambiamos de cárcel. Ese es el punto que hay que recordar. Ojo, ¿sabes que en el mundo existen cárceles segregadas que están plenamente justificadas? Bueno, Chile no puede tener cárceles segregadas porque es un privilegio de algunos pocos. Abogado, hay militares en retiro condenados por violaciones a los derechos humanos, cumpliendo condena en Punta Peuco, que estén pensando en quitarse la vida si es que se cierra Punta Peuco. A ver, ¿Sí yo no podría dar una afirmación categórica respecto al punto. Lo que yo puedo decir es la sensación que ellos tienen hoy día dentro de Punta Peuco.
Hay una situación de incertidumbre total. Ok, pero aparte de la amenaza de recurrir a los tribunales, ¿hay alguna otra acción que ellos están dispuestos a tomar si cierran Punta Peuco? A ver, ellos son militares, están cumpliendo con el Estado de Derecho, cumpliendo su condena en una cárcel. Tienen derecho como cualquier interno. Cuando tú me dices si ellos están planificando algo, en absoluto. Ellos lo que quieren es seguir cumpliendo la pena que se le impuso un tribunal. Y tampoco le han dicho, voy a atentar contra mi vida, ninguno de ellos es que cierran Punta Peuco. Vamos a otro tema entonces, ya que queda despejado aquello, que no está esa amenaza sobre la mesa. Perdón, es que a ver, no dejemos este punto. Yo no descarto, una persona no se le pregunta, a ver, a mí no me va a manifestar que en 48 horas más va a atentar contra su vida. Esa situación, sí, yo no la descarto que puede ocurrir. Hay situaciones de desesperación. Bueno, ya tenemos el ejemplo. O sea, ¿usted cree que pueden producirse nuevos suicidios? Pero suicidio? por supuesto que pueden. Si cierran Punta Peuco. Yo no estoy en la mente de cada una de las personas que están condenadas frente a esta situación de confusión. Perfecto. Respecto de su representado, Miguel Krasnov, quiero saber, al día de hoy, ¿él reconoce responsabilidad en alguna de las numerosas condenas por distintos magistrados que tiene por temas como tortura, asesinato, desapariciones? ¿Él se reconoce culpable en alguno de estos casos? A ver, en eso quiero ser bien claro. Aquí hay que hablar con la verdad. Yo me he entrevistado con mi representado y fíjate que ese es el punto central, el que tú tocas, para precisamente no concedérsele los beneficios carcelarios que él cumple con todos los requisitos. Fíjate que hay un caso de Goyao. El hecho de que no se reconozca... No tiene conciencia. ¿Sabes cuál es la parte negativa? Él se reconoce inocente. Él dice que es inocente. La falta de conciencia del delito del mal causado. Él evidentemente estima que no ha cometido delito. O sea, ¿qué es lo que quieren los psicólogos? ¿Sabes qué quieren los psicólogos? Que él tenga conciencia del delito que cometió, ¿me entiendes tú? Para optar al beneficio. ¿Y le parece raro a usted que quieran eso los psicólogos? ¿Sabe lo que ha resuelto la Corte Suprema a raíz del caso de Goyao? De que ese requisito de la conciencia del delito es inadmisible como requisito para conceder el beneficio. Está bien, pero vamos a la pregunta que yo le hice. Entonces, Miguel Krasnov no reconoce ninguno de los crímenes por los cuales está condenado. A ver, él no, claramente no reconoce que él tenga responsabilidad. Pero esto tiene un fundamento, ¿sí? Esto no es un capricho decir sí porque sí. ¿Cuál es el fundamento? Mira, ¿sabes cuál es? Ahí viene el punto. Y es el tema de fondo. Cuando él es objeto de una condena, sobre la base, hace 3 días un ministro, el señor Solí, ¿sabes lo que dijo en un medio de comunicación? De que muchas de sus condenas, muchas del ministro Solís son las condenas del señor Krasnov. Señala que ha fundamentado esas condenas en simples presunciones. No solo en simples presunciones, y también escuché la entrevista a abogado. Y habla de una ficción jurídica. A ver, abogado, pero es que ¿sabe lo que pasa? Que aquí tengo... Si quiere le leo el listado que tengo de cada uno de los jueces que han fallado. No es solo Solís, está Joaquín Villar, está Juan Eduardo Fuentes, está, bueno... Oye, Jorge Cepeda, está Mario Carroza, Leopoldo Llano. ¿Para qué vamos a gastar tiempo en esto? Y todos los casos, además, por los cuales es condenado a más de 150 años de cárcel. Casos en los que hay innumerables testimonios de sobrevivientes de las torturas de Krasnov, de sobrevivientes del paso por Villa Grimaldi y por Londres 38. También de exfuncionarios del ejército y de los aparatos de represión que lo apuntan a él no solo como quien planeó alguno de estos crímenes, sino como quien los ejecutó, de una persona torturando. Ninguno de esas pruebas, que son de testigos directos de haberlo visto a él cometiendo crímenes, él no reconoce igual nada. A ver, ¿sabes por qué? ¿Cuál es el fundamento de esto? No, yo te quiero ser claro, porque tú hablas de un reconocimiento expreso respecto de las pruebas que los incriminan. ¿Eso me estás diciendo? Le estoy preguntando si él reconoce algún crimen. A ver, él no se reconoce culpable de los delitos que se le están imputando. ¿Sabes por una razón fundamental? ¿Sabes qué grado militar tenía Krasnov en esa época? Un simple teniente. No en todos los años en que fue acusado de violación de los derechos humanos, una gran parte de las condenas no en todo. Pero entonces lo que él dice es, yo cometí crímenes, pero fue porque me mandaron. A ver, ¿eso es lo que él dice? Aquí hay, Mónica. ¿O no considera como crímenes matar a alguien? No, a ver, por supuesto. Quiero entender cuál es el raciocinio. Aquí hay una estructura jurídica, estructura jerárquica y piramidal. ¿Me explico? Cuando tú formas parte de esa estructura y un superior te da una instrucción, tú tienes que cumplirla. O puedes representarla. O puedo tener objeción de conciencia, como varios lo hicieron. Usted, y no cumplir la orden. ¿Y dónde están eso? Eso es lo que yo me pregunto. Porque parece que la mayoría cumplió las instrucciones, ¿o no? Ya, pero para entender lo que usted me dice, Krasnov sostiene
que él cumplió la misión que se le instruyó obligado, en su calidad en la jerarquía militar que ella te obligado, sin convicción. A ver si aquí no ¿O a él le parece que estaba bien matar o torturar a una persona? La obediencia de vida, mi estimada, no es un tema de conciencia y de convicción. Si aquí hay una estructura militar, no se le pregunta al inferior, señor, ¿usted tiene No, lo que yo le estoy preguntando es si él cree convicción? que estuvo bien o no haber matado gente, haber torturado personas. A ver, primero él no reconoce ni que hizo desaparecer personas, ¿ya?, ni que tampoco torturó. Hay sentencias que señalan, mira tú, hay sentencias que señalan que el señor Krasnov, por la sola circunstancia de encontrarse en Villa Grimaldi, presenciando actos de tortura, porque así lo reconocen las personas, las víctimas, fue objeto de una condena. Y ahí donde viene el fundamento respecto de la culpabilidad o la falta de conciencia del delito. Brevemente, para cerrar, sí. ¿Cuál es la opinión que tiene Miguel Krasnov hoy sobre Manuel Contreras y sobre Augusto Pinochet? Te voy a decir algo. Él tuvo la oportunidad de hablar cara a cara con el general Contreras en relación a las decisiones que tomó la superioridad y las consecuencias que ésta tuvo especialmente en su persona. Y por tanto, él tiene la claridad, en ese sentido, de que cumplió órdenes superiores. Y por el cumplimiento de la obediencia y el cumplimiento de esas órdenes, él tuvo como consecuencia, hoy día, estar privado de libertad en Punta Peuco. Y eso, naturalmente, se genera una situación, evidentemente, que le genera a él una situación de insatisfacción respecto a lo que está ocurriendo desde el punto de vista jurídico. También, perfecto. Abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches.